Buenos días, chicos. Vamos a ir viendo los ejercicios que teníamos que hacer para ayer, ¿vale? Que pongo la corrección hoy, como siempre, y vamos a ir viendo cada uno de ellos, voy aclarando alguna cosita, ¿vale? En el ejercicio 14 tenemos que calcular la medida del lado desconocido, ¿vale? Recordad que esto es un triángulo rectángulo, por lo tanto tenemos que aplicar el teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras, os sonará porque habréis visto el vídeo anterior donde os explico el teorema de Pitágoras, que se aplicaba a triángulos rectángulos, que eran aquellos que tenían un ángulo de 90 grados, o sea, un ángulo recto, y luego los dos lados más pequeños, que son los que forman ese ángulo recto, se llamaban catetos, y el lado más grande es la hipotenusa. Y el teorema de Pitágoras, recordad que decía que la hipotenusa al cuadrado era igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto también al cuadrado. ¿Vale? Entonces, en este caso nuestra incógnita es la hipotenusa, por eso ponemos la x aquí, ¿vale? Luego un cateto es 19 y el otro cateto es 9, todo eso hay que elevarlo al cuadrado. Y ahora vamos resolviendo los cuadrados, lo primero, sumamos después. Y ya por último tenemos que despejar esta x cuadrado, como quitándole el cuadrado. Para quitarle este cuadrado, la operación inversa sería la raíz cuadrada. Calculadora, y hacemos y calculamos que x vale 21,02 centímetros, no cuadrados, perdón, centímetros. ¿Vale? Aquí se me ha ido a mí la pinza con los cuadrados. Vale, en el apartado B tenemos también un triángulo rectángulo. Bueno, también me ha sobrado aquí este cuadrado. Perdona. Tenemos un triángulo rectángulo aquí, ¿vale? Y nada, pues eso significa que esto es un cateto, este es el otro cateto, por eso pongo la X aquí. La hipotenusa vale 9, por eso la pongo aquí, porque esto es hipotenusa al cuadrado igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Pues voy resolviendo los cuadrados lo primero. Después tengo que quitar este 49 que está aquí sumando a la x cuadrado, pasarlo para allá restándolo. Tengo ahí la resta, resuelvo la resta y ahora quito este cuadrado haciendo la raíz cuadrada de 32. Y me da 5,66 centímetros, ¿vale? En el ejercicio 15 nos dice que tenemos catetos de un triángulo rectángulo que miden 5 y 8 y que calculemos la hipotenusa. Pues exactamente igual que este que hemos hecho aquí, que hemos calculado la hipotenusa al cuadrado igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Y nos da 9,43. En el 16 nos dice que la hipotenusa mide 17 y que un cateto 15. Pues lo mismo que en el B de aquí. Hay que calcular un cateto. Por lo tanto, tenemos que la hipotenusa al cuadrado es igual a un cateto, el conocido mismo, más el otro, cada uno de ellos, elevados al cuadrado. Pues venga, resolvemos los cuadrados, resolvemos la resta, hacemos la raíz cuadrada y nos quedan 8 centímetros. Y ahora en este caso es como un problemita, pero es exactamente igual, porque ahora nos dicen que una torre de 10 metros de altura está sujeta por un cable de seguridad fijado al suelo a 5 metros de la base y calculemos la longitud del cable. Entonces conocemos este cateto, conocemos este cateto porque el ángulo recto está aquí y nos piden que calculemos la hipotenusa. Pues la hipotenusa al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Resolvemos los cuadrados, luego sumamos, luego la raíz y tenemos los metros que mide el cable. Ahora es una formulita de áreas comprendida entre dos circunferencias de radio 6 y 8. Recordad que en este caso lo que estamos haciendo es una circunferencia de radio, vamos a suponer que estaría ahí el centro, esta es el radio más grande y habrá otra circunferencia más pequeñita que tiene radio 6, que sería más o menos, ¿vale? Y pensad que son concéntricas, porque como están así dibujadas, pues es más difícil, ¿vale? Pero esta tiene radio pequeño, que es radio 6. Entonces, ¿cómo se calcula esto? Pues está la fórmula, ¿vale? Que esa formulita la tenéis en el resumen este que os decía aquí ayer. Pero, o antes de ayer, perdón. Pero, en realidad, es lo mismo que si calculáis el área de la circunferencia grande, que es pi por el radio al cuadrado, ¿vale? Que el área de la circunferencia la tenéis aquí. Entonces, si yo calculo el área grande, pi por el radio grande al cuadrado, y el área pequeña,
el área grande. Y ahora el área de la circunferencia pequeña. Pi por el radio pequeño al cuadrado. Después los resto y tengo esta parte de aquí, que es la que tengo que calcular, ¿vale? Que es la comprendida entre esas dos circunferencias. Esto de aquí es el área comprendida entre esas dos circunferencias. Por lo tanto, sería el área que tengo que calcular. ¿Vale? Vamos a comprobar que me da lo mismo de una manera que de la otra. Pi por el radio al cuadrado grande, el área grande, como quien dice, de la circunferencia grande sería pi por el radio grande al cuadrado, que es 8. Esto da 8 al cuadrado multiplicado por pi. Tenéis 201,06. No sé si lo he dicho, pero en la calculadora científica hay un simbolito que pone pi. Podéis ponerlo directamente sin necesidad de poner 3,14, que a lo mejor habéis tenido hasta que buscar cuánto medía 3,14. Bueno, este área mide 201,06 milímetros al cuadrado. Luego está el área de la circunferencia pequeña, que es pi por 6 al cuadrado. Entonces ponemos 6 al cuadrado en la calculadora y lo multiplicamos por pi directamente y sale 113,09 milímetros cuadrados. Si yo resto estas dos cantidades, ¿vale? A esto le quito 201,06 y me queda 87,96 milímetros cuadrados. Pues como veis, este resultado y este resultado es exactamente lo mismo, ¿vale? Lo digo para cuando otros años tengáis que aprenderos esta fórmula, que penséis, uy, pero si yo con esta ya tengo bastante, ¿para qué me voy a aprender dos? ¿Me explico? Esta de aquí no hace falta aprendérsela porque en realidad si te sabes el área de un círculo, te sabes de una circunferencia, te sabes perfectamente cómo calcular el área comprendida entre esas dos. ¿De acuerdo? Bien, en el ejercicio 68 son áreas, cogemos la formulita, ¿vale? Esta sí hay que aprendérsela porque es que tampoco hay mucha historia, ¿vale? Entonces, pues nada, vamos calculando el área del rectángulo, base por altura, sustituimos la base y la altura y nos da 3,75. En el caso del rombo, diagonal mayor por diagonal menor entre 2 y nos da 1 centímetro cuadrado. Las unidades es importante ponerlas porque fijaos que en este caso las medidas nos las dan en centímetros. En este anterior nos las daban en milímetros. En el anterior en metros, ¿vale? Cada uno en las medidas que nos quieran dar. El C es el romboide. Tenemos aquí el trapecio, perdonad. El romboide es el D. El C tenemos la base mayor más la base menor multiplicado por la altura, que es esta, ¿vale? Y luego dividido todo ello entre 2. Pues la base mayor más la base menor multiplicado por la altura dividido entre 2. Recordad que aquí hay que hacer primero el paréntesis. 3 más 2, 5, multiplico por 1,5. Y luego ya sí que tenéis aquí la del romboide, ¿vale? Que es la de base por altura. ¿Por qué? Y diréis vosotros, ¿por qué es la misma este área que esta? Pues sí, es la misma porque, fijaos que en realidad, era lo que os iba a pintar aquí, si yo cierro esto por aquí, en realidad ese pico es este. Por lo tanto, si yo cojo este pico de aquí y lo pongo aquí, ¿vale? Imaginad que pudiera coger esto y plantarlo aquí. Vale, es que se me mueve lo que no quiero que se mueva. No, se me mueve la foto entera. Bueno, imaginad que pudiera coger este piquito de aquí, pues sería exactamente igual que este, ¿vale? Entonces, al final no deja de ser un rectángulo también, ¿vale? Aunque le llamemos romboide porque están inclinados esos dos lados. Bueno, pues esto sería 3 centímetros cuadrados. El 70 calculamos el área de un romboide, o sea, otra vez lo mismo, base por altura, punto. El área de un cuadrado cuyo perímetro es 2,8. Aquí a lo mejor habéis tenido alguna complicación. ¿Por qué? Porque lo mismo habéis pensado que eso era el lado, pero es que en realidad nos están dando el perímetro. Recordad que el perímetro de un cuadrado es la suma de todos sus lados. Es decir, que si esto mide 2, el perímetro será 2 por 4 lados que tiene, 2 por 4, 8. ¿Vale? En el caso del ejercicio, todo el perímetro entero es igual a 2,8.
metros, lo que significa que si sumo esto, más esto, más esto y más esto, tengo 2,8. Por lo tanto, tendré que dividir entre los 4 lados que tiene el cuadrado para saber lo que mide cada uno de sus lados. Entonces este cuadrado mide 0,7 metros de lado, ¿vale? Una vez que hemos hecho este cálculo. Ahora ya tengo el lado, por lo tanto, ahora ya puedo calcular el área, porque es lado al cuadrado. Y me da 0,49 metros cuadrados. Y por último, el perímetro de un rectángulo también nos lo dan, que mide 72,5. Y nos dicen que la base mide 18,25, que calculemos el área. En este hay que complicarse un poquito más. ¿Por qué? Porque nos están dando el rectángulo, nos están dando la base, 18,25, pero no nos están dando la altura. La altura es nuestra incógnita. Entonces, para poder calcular la fórmula, porque en la fórmula necesitamos base por altura, ¿vale? Entonces, ¿cómo averiguamos esto? Porque nos dan también el perímetro. Sabemos que el perímetro es la suma de todos sus lados, es decir, que 18,25 multiplicado por 2 y x multiplicado por 2. Por eso pongo aquí esta formulita así, que el perímetro es 2 veces la base más 2 veces la altura. Y dicen que todo ese perímetro mide esto. Realmente estoy planteándolo como si fuera una ecuación, ¿vale? Porque no deja de ser una ecuación. Entonces, la base la tenemos 2 por 18,25, es decir, 36,5. Pero la altura no la tenemos, es x. Sabemos que es 2 veces x porque tenemos esta x y esta, ¿vale? Para que me den todo este perímetro. Entonces, si yo sumo 36,5, que es este lado más este, y le sumo 2 veces x, que son estas 2x, me tiene que dar 72,5. Pues nada, despejo 2x, pasando este 36,5 al otro lado de la igual, restando, resto esta cantidad, 72,5 y 36,5 me da 36, y ahora tengo que despejar la x como quitando este 2 que estaba multiplicando. Lo paso dividiendo. Entonces me queda que x mide 18. Podéis comprobarlo, ¿vale? ¿Cómo? Pues bueno, pues vamos a ver si esto da 18, a ver si es verdad que en total miden 72,5. Cogéis la calculadora, 18,25 es una base, más 18,25 que es la otra base, que es lo mismo que si lo hubierais hecho 18,25 por 2, más 18 que es una base, o sea, una altura, y 18 que es otra altura. O lo que es lo mismo, 18 por 2. Y si veis el resultado da 72,5, que es en definitiva el perímetro. Lo que significa que hemos hecho bien estas operaciones de aquí, ¿vale? Hemos calculado bien cuál es la altura del rectángulo, por lo tanto ya podemos calcular el área, base por altura. 328,5 milímetros cuadrados, ¿vale? Y esos eran todos los ejercicios que teníamos para hoy. Los que os ponga ahora serán de repaso de todas estas cosas que hemos visto, por lo tanto no espero que no haya mucho problema. Si no, pues ya os iré explicando. Venga, un saludo.